Queridos espectadores, la luz de la tarde se filtraba a través de la ventana de bambú, tiñendo la pequeña habitación con un tono dorado y cálido. Afuera, el canto de las cigarras se mezclaba con el murmullo lejano del mercado. Pero dentro de aquella habitación, el silencio tenía una dulzura distinta, la paz de una madre escuchando su propio corazón y otro más pequeño nuevo latiendo dentro de ella. Tin acarició su vientre con toda la ternura del mundo. Un movimiento suave casi imperceptible al principio la hizo contener la respiración. Luego vino otro más claro, más fuerte, como si una pequeña vida dentro de ella le dijera: «Mamá, estoy aquí». Una sonrisa lenta apareció en sus labios. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. No era solo alegría, sino una mezcla de emoción, nostalgia y un amor tan profundo que dolía. Truong, susurró con la mirada perdida en la distancia. El nombre flotó en el aire disolviéndose entre los últimos rayos del sol. En ese momento deseó con todo su corazón que él pudiera estar allí para ver a su hijo, el hijo de ambos, moverse por primera vez. Deseó que pudiera sentir el milagro de la vida que habían creado juntos. Pero Truong ya no estaba. Solo quedaban los recuerdos, las risas, su voz y las promesas rotas arrastradas por el viento del pasado. Tin cerró los ojos esta vez sin lágrimas, porque dentro de ella crecía una nueva fuerza tan poderosa como cada pequeño golpe bajo su piel. «No pasa nada, mi amor», susurró ella apoyando la mano sobre su vientre. «Aunque tu padre no esté aquí, mamá te amará lo suficiente por los dos». Cuando el atardecer envolvió su silueta, Tin sonrió una sonrisa tranquila, serena, pero llena de esperanza. Esperanza de que algún día Truong vea todo lo que perdió. A la mañana siguiente cayó una lluvia ligera, una lluvia con olor a tierra nueva y promesas de comienzos. Tin se despertó temprano, no por insomnio, sino porque el bebé en su vientre parecía tener su propio reloj. Cada movimiento, cada pequeño golpe era un recordatorio silencioso de que la vida seguía aunque Truong ya no estuviera allí. Se levantó despacio, preparó una taza de té de jengibre y miró por la ventana. Las gotas de lluvia sobre el tejado creaban una melodía suave que llenaba la soledad de la habitación. «¿Dónde estarás ahora, Truong?», pensó abrazando la taza caliente entre las manos. A veces lo imaginaba regresando, tocando la puerta con su voz, envolviéndola otra vez como un refugio cálido. Pero al abrir los ojos, solo quedaba el silencio y la realidad. Su madre solía decirle: «Tienes que ser fuerte, hija. La vida no se detiene por un amor que se ha ido». Y aunque lo intentaba, había noches en las que Tin se acurrucaba con el corazón encogido, sintiendo que su valentía pendía de un hilo muy delgado. Sin embargo, cada vez que sentía moverse al bebé, algo se encendía dentro de ella, una chispa de esperanza, un amor más grande que cualquier tristeza. «Mi amor», susurró acariciando suavemente su vientre. «Eres el milagro de mamá». Tin comenzó a preparar la ropita pequeña, tejiendo con sus propias manos cada hilo, cada vuelta, mientras sonreía al amor que crecía dentro de ella. Un pequeño gorro de lana azul, aprendido al observar a las mujeres del pueblo. Cada punto era una oración silenciosa, un deseo que nazcas sano, que seas feliz y que nunca te sientas tan solo como yo alguna vez me sentí. Mientras los hilos se enredaban entre sus dedos, recordó el rostro de Truong, su sonrisa cuando hablaban de tener un hijo algún día. Y ese día había llegado, pero sin él. Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no por tristeza, sino por gratitud. Porque a pesar de todo, la vida aún le había dado un regalo valioso, una pequeña parte de su amor, que seguía creciendo dentro de ella. Tin levantó la mirada hacia el cielo gris y susurró con voz temblorosa pero firme: «Truong, donde quiera que estés, quiero que sepas que nuestro hijo está bien. Y yo también lo estaré».
El sol de la tarde descendía lentamente sobre el pequeño pueblo, pintando las calles con un tono dorado y suave. Tin estaba sentada en el jardín regando las flores que había plantado desde el día en que supo que estaba embarazada. Las margaritas blancas y las rosas parecían entender su corazón, florecían lentamente pero con fuerza. Mientras tarareaba suavemente una melodía, no se dio cuenta de que alguien la observaba desde la puerta. Era la madre de Truong. Había viajado hasta aquel pueblo, empujada por una corazonada, una inquietud que no la dejaba dormir desde hacía semanas. Cuando su mirada se detuvo en Tin, su respiración se cortó por un instante. La figura delgada con el vientre ligeramente redondeado bajo el vestido claro no necesitaba explicación alguna. La verdad estaba allí frente a ella. «¿Tú eres Tin, verdad?», preguntó con la voz temblorosa. La joven se sobresaltó, casi dejando caer el cubo de agua de sus manos. «Señora», murmuró la voz quebrada. El silencio entre las dos pesaba más que cualquier palabra. La madre de Truong dio unos pasos lentos hacia ella con el rostro entre la confusión y la sorpresa. «Dímelo con sinceridad», susurró el bebé que esperas. «Es hijo de Truong, ¿verdad?». Tin bajó la mirada, sus dedos temblorosos se posaron sobre su vientre como si intentaran proteger al pequeño que dormía dentro. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra, silenciosas. «Sí», respondió finalmente con una voz apenas audible. «Es hijo de Truong». En ese instante, el mundo pareció detenerse. La mujer apretó con fuerza el pañuelo entre sus manos, intentando contener sus emociones. No sabía si llorar de rabia, de tristeza o de ternura. Los recuerdos de su hijo cruzaron su mente, su sonrisa, sus promesas de regresar pronto, y aquellas palabras sobre una chica que lo hacía sentir como en casa. Y ahora esa chica estaba frente a ella sola con el hijo de su hijo en el vientre. La mujer se acercó despacio, la voz temblorosa pero suave. «Hija, ¿por qué no me dijiste nada, querida?», añadió con una mezcla de dulzura y dolor. Tin no pudo responder. Solo abrazó su vientre con fuerza en silencio con el pequeño ser en sus brazos, la prueba viva de un amor que nunca se había perdido. Temía que aquel encuentro terminara en rechazo, pero algo inesperado sucedió. La madre de Truong se inclinó, puso una mano sobre su vientre y dijo con ternura: «Mi nieto». Tin se llevó las manos al rostro, rompiendo en llanto. Era la primera vez desde que Truong se había ido que alguien pronunciaba esas palabras con amor. La madre de Truong la miró con los ojos llenos de emoción. Y en ese momento las dos mujeres, una madre que había perdido a su hijo y otra que estaba a punto de ser madre, se comprendieron sin necesidad de decir nada más. Los días que siguieron se convirtieron en un remanso de calma inesperada. La casa de la madre de Truong, una antigua villa cubierta de bugambillas moradas, ahora vibraba con una nueva vida. Quino se había mudado temporalmente después de que aquella mujer le dijera con ternura: «No deberías estar sola, hija. Este niño también es parte de nuestra familia». Al principio Quino se sentía incómoda, temerosa de ser una carga. Pero cada gesto, cada comida caliente, cada taza de té colocada junto a su cama, le demostraban que aquella mujer no la veía como una extraña. En silencio, entre ambas comenzó a tejerse un lazo más fuerte que las palabras, el lazo de un amor compartido hacia una misma persona, Truong. Por las mañanas, la madre de Truong solía acompañarla al hospital para los controles. Siempre llevaba un chal para cubrirse del sol y una sonrisa suave que le recordaba a Quino los días felices junto a Truong. En una de esas visitas, el médico sonrió y dijo con voz cálida: «El bebé está muy sano, ya se puede oír claramente su corazón». La madre de Truong tomó con fuerza la mano de Quino con los ojos llenos de lágrimas que brillaban a la luz. «Truong estaría tan orgulloso», susurró con la voz temblorosa. Quino la miró con ternura. «Él sigue aquí, mamá», respondió tomando la mano de la mujer y colocándola sobre su vientre.
El corazón de él sigue latiendo dentro de nuestro hijo. La mujer rompió a llorar, pero eran lágrimas que no solo hablaban de dolor, sino también de paz. Finalmente comprendió que aunque su hijo ya no estaba presente, una parte de él seguía viva. Por las noches se sentaban juntas en el porche. La brisa nocturna traía el aroma del jazmín y el murmullo del pueblo quedándose dormido. En esos silencios la madre de Trong compartía recuerdos de la infancia de su hijo travieso, curioso, lleno de sueños. Quino escuchaba riendo y llorando al mismo tiempo. Nunca imaginé que llegaría el día en que compartiría los recuerdos de Trong con alguien que lo amó tanto, dijo una noche en voz baja. Pero al verte tan valiente y fuerte, entiendo por qué él te eligió. Quino bajó la cabeza, el corazón temblando entre la gratitud y la nostalgia. Yo solo quería amarlo, mamá. Ahora con nuestro hijo. Eso ya es suficiente para seguir viviendo. La mujer sonrió y acarició su cabello con ternura. No digas solo ese niño. Él es la prueba de un amor verdadero. Y te prometo, hija mía, que nunca volverás a estar sola. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, las dos mujeres, una madre que había perdido a su hijo y otra que llevaba en su vientre al hijo de él, se abrazaron con fuerza. No hicieron falta palabras. Ambas sabían que a través del bebé que crecía dentro de Quino, la vida les estaba ofreciendo una segunda oportunidad para sanar. El amanecer siguiente llegó con una calma inusual. El cielo se tiñó de rosa y dorado como anunciando algo sagrado. Quino despertó con un dolor leve que pronto se volvió más intenso. Había llegado el momento. El bebé estaba por nacer. Al oír su primer gemido, la madre de Trong corrió hacia la habitación. «Tranquila, hija, ya casi está». «Respira profundo», le dijo tomando con fuerza su mano temblorosa. Quino cerró los ojos preparándose para el momento más sagrado de su vida. Las lágrimas se mezclaban con el sudor. Sentía miedo, emoción y una profunda nostalgia. «Si Trong estuviera aquí», susurró entre jadeos. La mujer apretó su mano con firmeza. «Él está aquí, Quino, en tu corazón, y en este niño que está a punto de nacer». Unas horas después, el llanto agudo de un recién nacido llenó la habitación. Era un sonido puro como un rayo de luz rompiendo la oscuridad. Quino, exhausta pero profundamente emocionada, miró al bebé que el médico colocó sobre su pecho, un niño fuerte de piel cálida y con un mechón de cabello negro y suave igual que el de Trong. «Hola», susurró ella mientras las lágrimas caían una a una sobre el pequeño rostro. «Hola, amor mío. Eres el regalo más hermoso que tu padre pudo dejarme». La madre de Trong se acercó con los ojos llenos de emoción. Temblando, acarició el rostro del bebé y en ese instante comprendió que aquel nieto era la continuación del alma de su hijo. «Se parece tanto a Trong», dijo con la voz quebrada entre lágrimas. «Míralo, Quino. Hasta tiene su sonrisa». Las dos mujeres lloraron juntas, no por tristeza, sino por alivio, amor y la certeza de una promesa cumplida. Esa noche, mientras el bebé dormía plácidamente entre ellas, la madre de Trong preguntó en voz baja: «¿Ya pensaste en un nombre para él?». Quino sonrió mirando a su hijo con ternura: «Sí, mamá. Lo llamaré Trong An, para que lleve el nombre de su padre y su vida esté llena de paz». La mujer sonrió también acariciando suavemente el cabello de Quino. «Entonces, desde hoy, esta casa será tuya. Ya no estarás sola, hija. Desde este momento somos una familia». En el silencio del amanecer, solo se oía la respiración tranquila del bebé. Afuera, la luna brillaba intensamente como un testigo eterno de un nuevo comienzo. El amor de Trong nunca desapareció, ni el tiempo ni la distancia pudieron borrarlo. Renació en el corazón de su hijo, en la sonrisa de Quino, y en los brazos de una madre que al fin aprendió a amar sin condiciones.
Y así, entre lágrimas, promesas y esperanza, la historia del dolor se transformó en una historia de vida, perdón y amor eterno.